en vivo. Amén. Así que yo le pido a usted que no se distraiga con el que está afuera, no se distraiga con lo que no tiene que distraerse. Amén. Bendiciones para todos los que están ahí conectados, donde quiera que nos estén viendo. Bendiciones para Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, para Estados Unidos, para Argentina, para República Dominicana, para Venezuela, para México y para donde quiera que esta transmisión llegue. Amén. Nosotros es de gran bendición que usted pueda en esta mañana darle un me gusta a nuestra transmisión. Y también de paso, dele a las últimas predicaciones, dele un me gusta. Pero también es interesante que usted pueda ir a nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276, y pueda allí bendecirnos dándole un me gusta a la prédica que quedan ahí montadas. Amén. Así que para todos los que están ahí conectados, el Señor los continúe bendiciendo, y todos los que están aquí presentes, el Señor los continúe bendiciendo. El Señor está buscando fe para depositar. Y cuando Dios busca fe para depositar, es porque lo primero que Dios va a hacer es traer libertad. Y cuando Dios trae libertad, dice la palabra que Él va a preparar la tierra. Y cuando Él prepara la tierra debe ser arada. Y cuando la tierra es arada, nosotros debemos entender que en el momento de arar la tierra se va a sacar lo que no sirve, ¿cierto? Cuando usted está en un proceso de crecimiento, diga conmigo, crecimiento, tiene que aprender a entender que no lo sabe todo y no lo entiende todo. Porque es difícil tratar de enseñar o tratar de transmitir o de imprimir una palabra a alguien que dice eso yo ya lo sé. Pero si esa persona dice que ya lo sabe, pero no lo ejercita o no lo practica, sus palabras son contrarias a sus hechos. Eso usted me va a escuchar predicarlo muchas veces, me va a escuchar que lo he dicho muchas veces, pero el poder realmente está en lo que yo hago, no en lo que yo digo. Amén. Así que nosotros necesitamos entender que cuando nosotros recibimos liberación, nosotros somos llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento necesita ser llenado lo que fue sacado. Amén. Así que yo quiero que usted entienda lo que va a suceder hoy. A toda la casa yo la mandé a traer una tela o una camisa para hacer algo profético. Amén. El que entendió, entendió. El que obedeció, obedeció. Ok. No nos vamos a hacer al asunto ahí, ¿cierto? Pero vamos a entender que hoy el Señor nos va a entregar una palabra, y el título de la asamblea de este día es el siguiente. El título es el poder de soltar el manto de oscuridad. Escuche lo que le estoy diciendo, el poder de soltar el manto de oscuridad. Ahora, ¿a qué voy? Necesitamos entender con entendimiento celestial que los mantos no solamente son puestos por profetas o por Dios. También el enemigo y sus profetas balaístas ponen mantos. ¿Listo? El Señor nos venía hablando lo difícil que es caminar con un yugo pesado, ¿cierto? Y hemos predicado que el evangelio o la palabra de Dios no está para ser interpretada, está para ser predicada por medio del espíritu de revelación. ¿Aló? O sea que la palabra debe ser revelada al corazón del hombre y de la mujer. ¿Listo? Pero si hay un manto en algunas áreas de la vida, ese manto no permitirá que llegue lo que tiene que llegar o que se rompa lo que se tiene que romper. Por eso el título de esta asamblea es el poder de soltar el manto de oscuridad. ¿Listo? Tomemos la palabra de Dios y dejemos que sea ella la que nos dirija en este tiempo. Amén. Por eso yo le digo a usted, usted no le preste atención a nada. Usted no vino a prestarle atención al que está al lado.
vino a recibir. ¿Listo? Y cuando usted viene a recibir, usted no viene a dormir, usted viene a recibir. Para dormir está su cama, ¿listo? Su tiempo de ocio. Pero cuando usted está aquí, está para recibir lo que Dios ha dicho en este día. Amén. Todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio, dijo el gran hombre sabio de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio, ¿cierto? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para dormir y hay tiempo para estar despierto. ¿Aló? Así que usted debe forzarse a estar despierto. Así que escuche lo que dice la palabra. Vamos a ir a Marcos 10, los versos 46 al 54, al 52, perdón. Marcos 10, versos 46 al 54, dice así la escritura, amada iglesia. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Busque qué hacerle ahí, hijo. Busque qué hacerle ahí, desconecte ahí, baje ahí. Yo sigo aquí, si se corta un segundo ahí la transmisión, busque qué hacerlo. Soluciónelo. Escuche lo que le digo. Dice así: y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, dice una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando dice, y muchos lo reprendían, verso 48, y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49, Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. 50, dice el verso 50, arrojando su manto, aquí me quiero retener, arrojando su manto, escuche, arrojando su manto, se levantó de un salto y se fue a Jesús. 51, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Rabino, que recobre la vista. 52, vete, que tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Aló? Entonces, amada iglesia, en el Evangelio de Marcos encontramos una historia que no es simplemente un milagro de sanidad, sino un diseño de liberación interior. Diga conmigo: un diseño de liberación interior. Amén. Y esto es importante que usted lo aprenda a entender. ¿Por qué? Porque es un diseño de liberación. ¿Por qué? Porque Marcos es el evangelio de la acción. Diga conmigo: Marcos es el diseño de la acción, es el evangelio de la acción. Y en medio de esa dinámica aparece un hombre aparentemente insignificante, un mendigo ciego llamado Bartimeo. Pero en el reino de Dios nadie es insignificante. ¿Aló? Nadie es insignificante. Pero aquí tenemos que tener claritico lo que voy a decir, porque hay una gran diferencia de que Dios, o en el reino de Dios, nadie es insignificante. Pero hay una gran diferencia cuando ese que parece ser insignificante se levanta y dice: hijo de David, dame lo que necesito. Reconoció. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Su nombre en griego, Bartimaios, así es el nombre en griego, Bartimaios, así es en griego, Bartimaos. Ese es el nombre en griego. En Marcos
o el libro de Marcos o el evangelio de Marcos hace algo que no hacen todos los otros. ¿Por qué? Porque Marcos hace algo que no hacen con todos los milagros. Menciona el nombre de Bartimeo, ¿cierto? Y eso es importante y esto es muy revelador. ¿Por qué? Porque cuando Dios menciona tu nombre, está anunciando restauración de identidad. Diga conmigo, restauración de identidad. Y es interesante porque realmente el evangelio de Marcos o en los evangelios raramente se nombra o se da el nombre de la persona, ¿cierto? Y Marcos dice que se llama Bartimeo, ¿cierto? El nombre Bartimeo está compuesto por dos partes. Una es Bar, que en arameo significa hijo de. O sea, está compuesto por dos. Bartimeo, ¿cierto? Entonces la palabra Bar en el arameo significa hijo de. Y Timeo, que proviene de la raíz griega time, significa honra, valor o precio alto. Mire lo que significaba la palabra o el nombre de Bartimeo. ¿Aló? Y esto es muy revelador. Vuelvo y se lo digo. Está anunciando una restauración de identidad. En otras palabras, significa hijo de honra, hijo de valor. Hijo de honra, hijo de valor. Pero su realidad visible era totalmente opuesta a su significado o al significado de su nombre. Hay gente que puede tener un nombre profético, pero su realidad no es su nombre profético. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué digo esto? Porque un hombre llamado hijo de honor, como era el nombre de Bartimeo, estaba viviendo como ¿qué? Como mendigo. Un hombre diseñado para dignidad, sentado en el polvo. Un hombre con nombre de valor, viviendo de limosnas. ¿Aló? Qué impresionante lo que significaba el nombre Bartimeo y la realidad de Bartimeo. Entonces, lo profético no es solo portar un nombre. Lo que necesitamos entender es cómo estoy viviendo acorde a lo que se profetizó sobre mí desde mi nacimiento. ¿Estamos entendiendo? Escuche lo que le voy a decir. Y esto revela algo muy profundo. El enemigo no siempre te quita el nombre. Escuche, te roba el diseño del nombre. Usurpa eso, te roba el nombre. Y muchos en la iglesia tienen nombres de hijos, pero con mentalidad de mendigos. Tienen promesa, pero viven en supervivencia. Tienen llamado, pero están sentados junto al camino. ¿Aló? Y es muy interesante que el texto dice que estaba junto al camino. ¿Qué decía? Junto al camino. No estaba en el camino. El camino representa destino, propósito y avance. Pero dice que Bartimeo estaba junto al camino. ¿Aló? Recuerde que cada cosa que está registrada en la palabra de Dios no es casualidad. Tiene un significado profético y tiene una revelación para mi tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. ¿Aló? Entonces, iglesia, estar junto al camino representa proximidad sin participación. Los quiero aquí. Todos los que están ahí conectados, escriban. ¿Dónde me están viendo? Se lo voy a volver a repetir. Estar junto al camino representa proximidad sin participación. Hay personas que están cerca del mover de Dios, pero no dentro de él. Escuchen y escuchen lo que le voy a decir. Estas personas escuchan testimonios, pero no viven el suyo. Ven milagros, pero no experimentan transformación. Y ahí, en esa condición de borde, es donde Jesús pasa. Hay gente que te viene a decir en la cara, ¿dónde está tu Dios? Hay gente que es tan arrogante que te viene a decir, ¿dónde está tu Dios y todo lo que tú has renunciado por tu Dios?
¿Aló? Y muy probablemente esa persona, al decirte eso, no está entendiendo el proceso que Dios tiene con cada quien. Y lo que está haciendo es levantarse a abrir su bocota contra algo que Dios está haciendo. ¿Estamos entendiendo? Y escuche lo que le voy a decir. Y cuando Jesús pasa, no solo sana los ojos, desmantela identidades falsas. ¿Aló? Rompe sistemas de supervivencia y destruye etiquetas puestas o impuestas. ¿Aló? Así que yo vengo a decirle en esta mañana, usted no puede permitir que otra persona venga a decirte dónde está tu Dios. Porque cuando te venga a decir dónde está mi Dios, yo le voy a decir, es el Dios que me acompaña en el foso de los leones. Es el Dios que está conmigo ahí. Es el Dios que está en medio del proceso. Es el Dios que me acompaña en medio de mi desierto. ¿Por qué? Porque yo saldré victorioso. Porque yo saldré de esto. ¿Por qué? Porque Jehová vive para mí. Y Jehová dice que yo soy su hijo. ¿Aló? Escucha lo que le estoy diciendo. Y hoy el Espíritu Santo, amada iglesia, en otras palabras, esto no es solo la historia de un ciego que recupera la vista. Es la historia de un hijo que recupera su honra. Es la historia de un hijo que recuperó la honra. Lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es perder su honra. Lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es perder su palabra. La palabra tiene que ser una sola. El evangelio es una sola. Jesús es uno solo. ¿Aló? Y hoy el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pasa por tu camino, no viene a mejorar tu condición. Esto es para alguien. ¿Aló? ¿Viene a qué, iglesia? Viene a restaurar tu identidad. ¿Aló? Entonces, amada iglesia, el manto de oscuridad le dio a Bartimeo una identidad, pero también un permiso, y lo puso en una zona de confort. Las tinieblas te pueden dar cosas que aparentemente son confort. Ojo con llamar todo bendición. No toda puerta es de Dios. ¿Aló? Se lo vuelvo a volver a repetir. El manto de oscuridad le dio a Bartimeo una identidad, pero también un permiso, y lo puso en una zona de confort. En otras palabras, si el nombre de Bartimeo revelaba honra, el manto de oscuridad revelaba su limitación. Wow. Escuche lo que le estoy diciendo. Y aquí está la revelación de lo que le estoy diciendo. Entre lo que el cielo dice que eres y lo que el sistema de las tinieblas te hizo pensar que eres. Y en el contexto histórico del Imperio Romano, ciertos mendigos recibían autorización para pedir limosna sin ser encarcelados. Esa autorización no venía en un documento escrito, venía en una forma de manto. Yo quiero que usted entienda esto. Usted sabe que lo más tremendo que tenían en esa época, o lo más valioso, era su manto, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo iban a donde los romanos? Y la persona era ciega y tenía que ir a donde el Imperio Romano, y el Imperio Romano le hacía unos exámenes. Y entonces, cuando verificaban que realmente era ciego, le ponían un manto, un manto que representaba diciendo: este es ciego. ¿Aló? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Aquí hay revelación. Ese manto era una capa visible que comunicaba públicamente: este hombre está oficialmente clasificado como incapacitado. Esta palabra es para alguien. Yo vengo a decirte en esta mañana que así el médico te haya dicho que estás incapacitado, yo vengo a decirte que es la mentira más grande que el diablo puede decir, porque en medio de la incapacidad el Señor va a quitar el manto y va a hacer algo extraordinario, y todos verán lo extraordinario que Dios puede hacer con tu vida. Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. Ese manto no solo lo cubría del frío. Qué tremendo lo que hacen los mantos, ¿no? Que, o sea, esto que le estoy diciendo es muy profético. ¿Por qué? Porque ese manto no solo lo cubría del frío, también no permitía que lo llevaran a la cárcel. Era ilegal pedir sin ser autorizado. ¿Aló? Pero también lo encerraba en una identidad de oscuridad.
¿Dónde lo encerraba? En una identidad de oscuridad. ¿A dónde irá el pastor? Dejemos que el Espíritu fluya. Escúcheme. En el texto griego, Marcos usa la palabra imatión, que no es simplemente ropa, es una vestidura exterior que representa estatus social y condición visible. Wow, condición visible. Era lo que la gente veía primero. Lo primero que la gente veía de Bartimeo era su manto, ¿cierto? Y al ver su manto decía: este es incapacitado. Usted puede entender que todos los días alguien no profetizara algo bueno, sino que profetizara algo malo. Que cuando te lo viera a Bartimeo, lo veía desde lejos y lo primero que veía era su manto y decía: ese es un incapacitado, ese es un ciego. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Y aquí hay una revelación, escúcheme, muy poderosa. Antes de que Jesús tocara sus ojos, Bartimeo estaba vestido de su diagnóstico. Antes de que Jesús tocara los ojos o fuera a él, antes, Bartimeo estaba vestido de su diagnóstico. Y si tú estás aquí, yo quiero decirte que tú no te puedes vestir del diagnóstico del médico. Si tú eres creyente, si tú estás enfrentando un cáncer, si tú estás enfrentando una leucemia, esto es para alguien. Tú no te puedes vestir del diagnóstico del médico, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Escuche lo que le estoy diciendo. Bartimeo estaba vestido de su diagnóstico. Su identidad pública estaba alineada con su limitación privada o íntima o interna. Ese momento o ese manto prácticamente decía: no puedo trabajar, no puedo producir, no puedo avanzar. ¿Aló? Y con el tiempo, lo que comenzó como una necesidad se convirtió en normativa. Y lo que fue temporal se volvió identidad permanente. Wow. Eso es lo que hacen los mantos que ponen las tinieblas. Primero te ayudan a sobrevivir, luego te impiden crecer. Primero te justifican tu dolor y luego te institucionalizan. Primero te dan compasión, luego te roban la transformación. ¿Aló? Puedes portar con el nombre que quieras, pero si no rompes con el manto, no vas a poder entrar en lo que Dios dice. Tienes que salir del diagnóstico. Esto es para alguien. Muchos mantos de oscuridad comenzaron como mecanismos de defensa. Por ejemplo, una herida que te volvió desconfiado o desconfiada, una traición que te volvió frío o fría, una crisis financiera que te volvió conformista, o un fracaso que te volvió temeroso o temerosa. Y la persona, sin darse cuenta, empieza a usar su herida como identidad. Pero el cielo nunca te llamó por tu herida, iglesia. ¿Por qué? Porque el cielo te llamó por tu destino, por tu diseño. Dios te llama por tu diseño. Así que tú tienes que entender que el nombre que portas es un nombre que tiene un sello, y que ese sello tiene que despertar en ti. Amén. Porque somos hijos de honra, somos hijos de honra, somos vasos de honra, iglesia. ¿Aló? Por eso el cielo te llama por tu diseño, iglesia. En otras palabras, iglesia, Bartimeo tenía un nombre de honra, pero estaba vestido de limitación. Y este es el conflicto de muchos creyentes. Son hijos, pero se visten como víctimas. Tienen promesas, pero viven bajo la limitación. Tienen destino, pero se acomodaron a la limosna emocional. ¿Aló? A la limosna emocional. Entonces, amada iglesia, el manto para Bartimeo era su licencia legal para mendigar.
Hay gente que viene y te cuenta toda su historia, pero detrás de su historia, lo único que viene buscando es, lo único que viene portando detrás de su historia, contándote su historia de pesar, todas sus cosas que le ha pasado, es solamente un espíritu de manipulación para jalarte o quitarte algo. Por eso la palabra de Dios dice que uno tiene que tener cuidado donde siembra, donde pone. Miren esto del pastorado, uno ve gente que después termina diciendo que uno le llamó, le dijo cosas raras. Cuando yo no entré en la trampa, cuando escuché a él o a ella y yo dije, este viene con un espíritu de manipulación, viene a contarme toda su historia, pero lo único que al final quiere es que yo le dé algo. Pero yo no le puedo dar algo, porque si le doy algo a ese espíritu de manipulación me va a secar. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. En otras palabras, Bartimeo tenía nombre de honra, pero estaba vestido de limitación. El manto para Bartimeo era su licencia legal para mendigar, pero también era su excusa legal para no levantarse. ¿Cuántas veces nosotros tomamos excusas para no levantarnos? Y el peligro del manto que pone la oscuridad no es que te cubra, es que te acostumbres a él. Ese es el verdadero peligro, iglesia. Acostumbrarse a una situación. No sé cuántos me están escuchando en esta mañana. ¿Por qué digo esto? Porque cuando te acostumbras a una identidad inferior, empiezas a defenderla. Hay gente que no reconoce su error y defiende su error, porque se volvió una identidad. ¿Aló? Por eso cuando Jesús pasó, el milagro no fue lo primero que cambió o lo primero que sucedió. Lo primero que tuvo que pasar fue que confrontó. Diga conmigo, confrontó. Por eso es muy importante que nosotros como hijos nos confrontemos en nuestra posición. ¿Dónde estoy? Por eso Jesús, cuando pasó, el milagro no fue lo primero que cambió. Lo primero que tuvo que confrontarse fue el manto de oscuridad. ¿Por qué? Porque no puedes caminar hacia la restauración de tu honra si sigues abrazando identidad que te dio la oscuridad. No puedes. ¿Aló? Amada iglesia, el manto era más que tela, era un sistema de pensamiento oscuro, era una mentalidad institucionalizada en la oscuridad, era una estructura interna que decía, este soy yo. ¿Usted sabe cuántas personas uno puede llegar a escuchar en una consejería que le digan a uno, es que yo soy así, es que yo toda la vida he sido así, yo soy así, mi padre era así, mi padre era así, nuestra familia es así? ¿Aló? ¿Estamos entendiendo lo que le estoy diciendo? Y yo he aprendido a entender algo muy poderoso, iglesia. Hasta que no reconozcamos el manto de oscuridad, no podemos arrojarlo. Hasta que usted no reconozca el manto de oscuridad, no podrá arrojarlo. Hasta que usted no reconozca que está haciendo las cosas mal, no las va a poder abandonar, porque las va a institucionalizar y las va a hacer su identidad. ¿Aló? Hoy el Espíritu Santo no solo quiere sanar ojos, quiere revelar mantos de oscuridad. ¿Por qué, pastor? Porque la verdadera liberación no ocurre cuando Dios cambia tu circunstancia, sino cuando tú dejas de identificarte con lo que te mantuvo limitado. ¿Aló? Con lo que te mantuvo limitado. Por eso yo a ninguno, ni a mi esposa, ni a mis hijos, a ninguno les digo no pueden. Yo siempre les voy a decir si pueden, aunque yo por dentro digo esto está para arriba, pero yo tengo que decirles que sí se puede. Porque aquí no existe la palabra limitación. Si puede, es que no puedo cantar, me importa, usted puede, porque sí puede. ¿Por qué? Porque sí. ¿Aló? Es que yo no fluyo como tú, no importa, si puedes. Y lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer. Y después se quita. Dice, sí, sí podía. Ah, ok. Y yo dije, Señor, gracias, escuché bien.
¿Aló? Entonces, iglesia, la escritura dice que cuando Jesús pasaba, Bartimeo comenzó ¿a qué? A gritar. ¿Aló? A gritar. ¿Qué hizo Bartimeo? Comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y quiero detenerme un poco aquí. Jesús estaba pasando, no se había detenido todavía, no lo había llamado aún, no lo había prometido nada en ese momento, pero algo en el espíritu de Bartimeo, diga conmigo, en el espíritu de Bartimeo, discernió el momento. Algo dentro del Bartimeo discernió en ese momento que algo estaba pasando fuertemente. Entonces el espíritu de Bartimeo comenzó a gritar. Bartimeo abrió su boca, pero lo que realmente estaba pasando era un grito de su espíritu. Comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Aló? Qué difícil cuando tiene al vez de ojos y no se levanta uno diciendo: Señor, yo me acojo a tu misericordia. Ten misericordia de mí, porque tu misericordia es nueva cada mañana. No tomes en cuenta mi falla, porque mi pecado siempre está delante de mí. No dejes que mis huesos se fragmenten, porque vivo para hacer tu obra. ¿Aló? Escúcheme. No le había prometido nada, pero algo en el espíritu de Bartimeo discernió el momento. ¿Y dónde voy con esto, iglesia? He aprendido a entender, amada iglesia, que la fe verdadera no espera una invitación formal, reconoce una visitación. Eso es lo que hace una iglesia, eso es lo que hace una fe verdadera. La fe verdadera no está esperando que te invite. La fe verdadera está entendiendo que viene una visitación y se mueve. ¿Aló? Muchos están allí, muchos estaban en ese momento. Yo quiero que usted por un momento piense en su espíritu a este hombre con un manto. Este hombre estaba al lado de la tierra, ahí botado con un manto. Todo el mundo corriendo detrás de Jesús. Todo el mundo en la garabía. Muchos estaban ahí, muchos estaban gritando. Muchos oían el ruido de la multitud. Muchos sabían que Jesús estaba pasando. Pero solo un grito. Pero solo uno gritó con revelación, y no gritó cualquier cosa, iglesia. No dijo: Jesús, hazme un favor. No dijo: Maestro, redímeme. No dijo maestro. No dijo rabí. Dijo hijo de David. ¿Qué dijo? Hijo de David. Ese título no es casual, iglesia, es mesiánico, es una declaración profética. Mientras otros veían a un rabino, Bartimeo vio el cumplimiento de la promesa escrita que escuchó. ¿Aló? Fue el único que gritó. Fue el único que llegó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre profetizó una palabra porque discernió el movimiento de su espíritu. Hay gente que está en el mover, pero no está dentro del mover. ¿Aló? Y yo no quiero caminar, yo me rehúso a caminar con gente que solo esté al lado de la carretera. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo, no me he puesto bravo, estoy predicando. ¿Aló? Hijo de David. Hijo de David. Y escuche lo que le voy a decir, iglesia. Mientras otros veían a un rabino, Bartimeo vio el cumplimiento de una promesa. Un ciego natural tuvo mayor visión espiritual que muchos con vista física. Y aquí hay una verdad muy fuerte. La ceguera física no es el mayor problema. La ceguera espiritual sí lo es. Qué difícil caminar con gente ciega diciendo que todo lo sabe. Qué difícil. Pero si para uno es difícil, ¿cuánto le dolerá al Señor ver a su creación creyendo saber más que Él? ¿Aló? En el griego,
El verbo usado para gritar es krasot, que implica un clamor intenso, desgarrado, persistente. No es un susurro religioso, iglesia. Es un grito que rompe atmósferas. Eso fue lo que pasó con Bartimeo. Bartimeo, cuando grita desesperadamente, él cambió la atmósfera. Él rompió la atmósfera. ¿Aló? Y ese tipo de clamor nace cuando ya no te importa la opinión de la multitud, porque hay un momento en lo que tú o en la que tu necesidad tiene que ser más fuerte que tu dignidad pública. Y la palabra de Dios dice que muchos le reprendían, pero que callara y que se callara. Muchos le decían que se callara, lo reprendían para que se callara. Siempre que alguien decide salir de su identidad antigua, habrá resistencia. Siempre cuando alguien va a salir de su condición, va a haber resistencia. Voy por acá. Cuando tú estás avanzando en el reino, los primeros que se van a levantar es tu propia gente, tu propia familia. ¿Este no es el que se la pasaba en la esquina? ¿Aló? Escuche. La multitud representa, iglesia, la cultura que te quiere igual. Las voces que te dicen: no exageres, deje de ser tan religioso, no exagere. ¿Cómo así que no puedo hacer esto de ser tan exagerada? O deje de ser tan exagerado. Wow. La cultura te quiere igual. Las voces te dicen: no exageres. El sistema que te protege tu manto de oscuridad siempre va a querer que tú no te salgas de ahí. ¿Aló? La presión social que teme es que tú cambies. ¿Aló? Pero Bartimeo gritaba más fuerte. Eso es fe agresiva. Diga conmigo, fe agresiva. Yo quiero caminar con gente agresiva. Qué bonito caminar con gente agresivamente en la fe, porque uno se siente resguardado, uno se siente protegido. ¿Aló? Eso es una fe agresiva. No la fe pasiva que espera que todo sea cómodo, sino la fe que pelea por su momento. ¿Cuántos están interesados en pelear por su momento? Yo estoy interesado por pelear el momento del 2026. Yo no estoy enfocado en el 2027 ni en el 2028. No, yo estoy enfocado en el aquí y en el ahora, 2026. Yo estoy enfocado en el momento de aquí, de lo que Dios dijo. Y viene a mi espíritu lo que la hermana me contaba en estos días, hermana Alexandra. Miércoles en la mañana dice que ellos estaban aquí y comenzaron por 5 minutos, hermana. 5 minutos comenzaron a escuchar aquí. Estoy aquí correctamente. Comenzaron a escuchar ángeles cantar durante 5 minutos. Ángeles que estaban cantando. Y uno comienza a pensar que lo que necesitamos es que esto ocurra en todas las casas, porque hay una manifestación. ¿Aló? Y al haber una manifestación debe haber una ¿qué? Experiencia con esa manifestación. Y aquí hay un principio, retomo, iglesia. Aquí hay un principio espiritual de lo que le estoy hablando. El silencio perdura o hace que se haga más larga la esclavitud. ¿Aló? El clamor activa la intervención. Entre más una persona calle y guarde silencio, se le va a prolongar la oscuridad, se le va a prolongar el tiempo, se le va a prolongar el proceso. ¿Aló? Pero el clamor activa la intervención. Mientras Bartimeo estuvo callado, fue un mendigo más. Pero cuando gritó con revelación, se convirtió en un centro se convirtió en el centro de la atención de Jesús. En otras palabras, él gritó y el grito rompió la inestabilidad, la invisibilidad.
Hay personas que han sufrido en silencio, han soportado en silencio, han vivido con el manto de oscuridad en silencio. Pero la fe que libera no es silenciosa, iglesia. Cuando reconoces que el Mesías está pasando por tu temporada, no puedes quedarte en la compostura religiosa. Tienes que clamar. ¿Por qué? Porque cuando la fe rompe el silencio, Jesús se detiene. Y cuando Jesús se detiene por ti, algo está a punto de cambiar para siempre en tu vida. Para siempre está para cambiar. ¿Aló? Así que, amada iglesia, el texto dice algo que parece simple, pero es explosivo. Escuche, Bartimeo arrojó su manto. Bartimeo arrojó su manto. Se levantó y vino a Jesús, dice la escritura. No dice que Jesús le quitó el manto. No dice que el viento se lo arrancó. No dice que un discípulo se lo retiró. Dice que él, o sea, Bartimeo, él lo arrojó. En el griego, el verbo apolosón, que implica desechar con decisión, lanzar lejos, desprenderse completamente. Eso significa la palabra quitarse o arrojó en griego. O sea, ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo tomó una decisión, lanzó lejos algo. ¿Aló? No fue un movimiento lento, iglesia, fue una ruptura. ¿Aló? Y aquí está la revelación. El milagro no comenzó cuando Jesús habló. Comenzó cuando Bartimeo soltó. Y esto me dijo el Señor, y esto es para alguien. Yo he aprendido a entender que hay milagros que no se han dado porque la gente no ha soltado. Hay palabras proféticas que no se han cumplido porque no se ha soltado. Y se tiene que soltar si se quiere avanzar. Escuche lo que le estoy diciendo. El milagro no comenzó, se lo repito, cuando Jesús habló. Comenzó cuando Bartimeo soltó. ¿Por qué? Porque mientras el manto de oscuridad estuviera sobre sus hombros, su pasado seguía teniendo voz. Yo le he dicho a muchas personas aquí: cierre cosas de su pasado. Cierre ciclos de su pasado, porque mientras usted no lo cierre, está atado ahí. Está bajo un manto que no tiene que ser correcto. Por eso se necesita entender lo que le estoy diciendo. Ese manto representaba años de adaptación a la oscuridad. Representaba la seguridad de lo conocido. Representaba un sistema que, aunque limitado, le daba estabilidad. Wow. Y yo he aprendido a entender, iglesia, que muchas veces el mayor obstáculo no es la esclavitud, es la falsa seguridad que la oscuridad ofrece. El manto de oscuridad le daba comida. ¿Qué le daba ese manto a Bartimeo? Comida. Yo no sé quién está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo sé que es soltar. Ella sabe lo que es soltar. Ella muchas veces, un día llegué dos, muchas veces, a veces ya lo entendía o no lo entendía. Pero yo le decía: Dios me habló y me dijo que le entregara el trabajo. Y ella se cogía y decía: ¿y ahora qué va a pasar? Y yo veía que hacía, yo entendía la posición y yo me quedaba ahí un tiempo y el Señor seguía hablándome. Pero aprendí a entender que donde la oscuridad me quería era para detener mi llamado. Tenía comida, tenía techo, tenía algo en mis bolsillos, pero no estaba cumpliendo para lo que fui diseñado. En otras palabras, no estaba ejerciendo el poder de mi nombre. Escuche lo que le voy a decir. El manto de oscuridad le daba comida, pero le quitaba destino. Le daba permiso para mendigar,
pero le negaba la posibilidad de producir. Le negaba la posibilidad de producir. Y cuando Bartimeo lo arrojó, él estaba diciéndole al mundo de las tinieblas: prefiero arriesgarme con Jesús que seguir sobreviviendo sin él. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Porque le voy a decir algo. Yo prefiero una batalla con Jesús que una batalla sin Jesús. Con Dios la vida es compleja. Sin Dios la vida es compleja. Primera de Henry 1:4. Ahora escoge tu difícil. Yo hace 17 años escogí mi difícil y prefiero caminar con él que sin él. Eso es una fe madura lo que hizo Bartimeo. Eso es una fe madura, iglesia. No es la fe que dice: si me sanas te sigo. Es la fe que dice, te sigo antes de ver. ¿Por qué? Porque él todavía no veía. Todavía no había milagro visible, todavía no había garantía natural. Pero cuando actuó como alguien que ya no volvería al borde del camino, ahí se produjo un rompimiento. Hay algo poderoso aquí, iglesia. Cuando él arroja lejos el manto, decidió nunca más volverlo a recuperar. No importaba si Jesús lo sanaba, él decidió que no habría plan B. Yo vengo a decirle algo a alguien en esta mañana. Cuando tú decides ser cristiano, ya no hay plan B. O eres o no eres. Eres o no eres. Algo que me impactó de un hermano que está aquí sentado. Me llevó a una reunión. Vive el Señor que no miento. Me senté en una mesa. Me hizo sentar en una mesa con un señor reconocido. Pero vive el Señor que cada persona que entró, él llegó y le dijo: él es mi pastor. Le presento a mi pastor. Él es mi pastor. Él es mi pastor. Él es mi pastor. Él es mi pastor. Ya me está dando hasta pena a mí. Él es mi pastor. Ya me daba pena a mí, pero a todo tiempo lo dijo. Y yo dije: Señor, aquí tiene que haber un rompimiento. Porque siempre tiene que haber honra para generar. Hay que dar honra para recibir honra. Hay que sembrar honra para recibir honra. Entonces, iglesia, me vuelvo aquí a la prédica. La liberación verdadera ocurre cuando alineas o eliminas, más bien. Cuando eliminas la opción de regresar a tu antigua identidad. ¿Aló? Se lo voy a dar a entender de esta manera. La liberación verdadera ocurre cuando tú eliminas la opción de regresar a tu antigua vivencia. ¿Aló? Muchos quieren milagros sin renuncia, restauración sin desprendimiento, nueva temporada sin soltar lo anterior. Pero el reino no funciona así. El reino funciona por desplazamiento. Lo nuevo no se instala mientras lo viejo siga ocupando el lugar. ¿Aló? Y yo quiero que usted en esta mañana tenga paciencia, porque hasta ahorita empecé a predicar. Pero mientras yo le estoy diciendo, usted va a tener una oportunidad de quitarse un manto de deshonra, porque aquí hay gente que ha deshonrado. Y no estoy hablando que me ha deshonrado a mí. Tal vez has deshonrado, tal vez tú estás ahí, has deshonrado a tu padre, a tu madre. Has deshonrado a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano. Y en esta mañana Dios viene a decirte: tienes que despojarte de esto, porque viene una nueva temporada. Viene algo diferente. En otras palabras, cuando Bartimeo arrojó el manto, estaba diciendo tres cosas espiritualmente. Tres cosas espiritual. Número uno, estaba rompiendo acuerdo con su identidad pasada. Número uno,
estaba rompiendo el acuerdo con su identidad pasada. Para uno como pastor es muy difícil tratar de pelear batallas cuando alguien no quiere romper con su identidad vieja. Yo soy así. Y cuando uno escucha esa palabra, uno dice, wow, que a los dos nos coja con misericordia, Señor, porque ya no sé qué hacer. Número 2. Estaba anulando el derecho legal que lo condicionaba o que lo ponía en esa condición de mendigo. Número 2, está anulando el derecho legal que esa condición tenía sobre él. Número 3, está profetizando con su acción que no volverá a sentarse donde estaba sentado. Hubo un momento difícil en mi vida, muy difícil, muy oscuro, oscurísimo, re oscuro, literal. Pero cuando yo salí de esa oscuridad, yo dije, nunca volveré ahí. Y ni siquiera volteé a mirar atrás. Porque en el día que pasó eso, el Señor comenzó a hablarme al espíritu y me dijo, no voltees a mirar atrás para que no quedes como la mujer de Lot, atrapado. Vive el Señor que nunca volvió a mirar hacia atrás. Escuche lo que le estoy diciendo. El manto cayó al suelo, pero en el mundo espiritual cayó una estructura. Y eso es lo que va a pasar en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Yo no vengo a motivarlo. Yo vengo a soltar una palabra. Y la palabra de liberación. ¿Aló? Y lo que cayó fue una estructura. Y aquí está la pregunta que confronta a la iglesia hoy. ¿Qué manto de limitación sigues doblando cuidadosamente en vez de arrojarlo? El día lunes tuve un sueño y vi a muchas personas que tenían título al frente de creyentes y yo los veía doblar ropa y doblaban ropa y esa ropa la guardaban. Y en un momento le dije al Señor, ¿qué me quieres mostrar? Y el Señor me dice, mira con detenimiento la ropa. Y cuando la persona estaba haciendo así, estirando la ropa, vi la ropa llena de polillas. Y doblaba la ropa. Y doblaba la ropa. Y la metía. Y le dije, ¿qué quiere decir eso, Señor? Hay gente que dobla su limitación y la guarda. Llévales una palabra de rompimiento. Ministralos. Dales la palabra para que venga un rompimiento. ¿Aló? Y de repente escucho y veo un hombre joven, 16 a 20 años le pongo. Estaba doblando una camiseta blanca y la camiseta en el centro decía arrogancia. Y la doblaba. Y yo dije, Señor, ¿quién es esa persona? Y me dice el Señor, es una generación que se está levantando contra arrogancia con su propia casa. Y yo dije, Santo Espíritu de Dios, vamos a quitar los mantos entonces. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Qué manto de limitación sigues doblando cuidadosamente en vez de arrojarlo? ¿Por qué? Porque mientras lo dobles estás diciendo que tal vez lo volverás a necesitar. ¿Aló? Pero cuando lo arrojas, declaras que tu futuro no depende de tu antigua supervivencia, sino de la intervención celestial. Bartimeo, iglesia, sabía algo en su espíritu. Si voy hacia la luz, decía Bartimeo, ya no necesitaré el uniforme de la oscuridad. Y en ese instante, antes de ver con sus ojos físicos, él ya estaba viendo con su fe.
Vea con su fe, iglesia. Vea con su fe. Porque el que arroja el manto de la limitación primero en el espíritu, termina viendo el milagro en lo natural. Antes del milagro, el aposento. Antes de llevarte a otro lugar, te va a decir: sube aquí al aposento, ven aquí al monte, ven a mi casa y yo te llevaré. Y hoy el Señor te está diciendo: quítate el manto. Quítate el manto. Amada iglesia, yo aprendí a entender que hay algo más peligroso que una capa externa, y es una identidad interna mal definida. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuál es el manto hoy, iglesia? No es solo que yo soy ciego. Hoy en día suena diferente. Por ejemplo, yo soy depresivo, yo soy ansioso o ansiosa, yo soy pobre, yo siempre fracaso, yo soy así. En mi familia todos somos así. Y es muy interesante que la mayoría de las personas dicen yo soy. Y en la escritura yo soy es el lenguaje de identidad divina. En el hebreo el nombre revelado a Moisés era yo soy el que soy. Cuando usas yo soy para identificarte o para definirte por tu herida, estás permitiendo que tu herida ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios en tu identidad. Ese es el manto de oscuridad más peligroso, iglesia. No es el que te pusieron, sino el que adoptaste. ¿Por qué? Porque una cosa es haber sido herido y otra cosa es convertir la herida en tu nombre. Va a haber gente que te va a pagar mal, pero no puedes convertir esa herida en tu nombre. Bartimeo no nació para ser mendigo, iglesia. Se adaptó a esa condición. Y muchas veces la adaptación prolonga, o la adaptación prolongada produce identidad falsa. Por ejemplo, te adaptaste a la escasez, te adaptaste al rechazo, te adaptaste a la tradición, te adaptaste a la oscuridad, te adaptaste al grito, al maltrato. No puedes permitir eso. Y lo que comenzó como supervivencia, iglesia, terminó convirtiéndose en definición. Pero escuchen esto con claridad, iglesia. Reconocer el manto de limitación no es condenación, es el inicio de la liberación. Diga gloria a Dios, porque hoy es el principio de esa liberación. Reconocer. Dios no te cubre o no te recuerda tu vergüenza, o Dios no te avergüenza por haber usado el manto, pero sí te invita a dejar de vivir bajo él. El problema no es que hayas pasado por depresión. El problema es creer que la depresión es tu nombre. El problema no es haber vivido en escasez. El problema es pensar que la escasez define tu destino. El enemigo no siempre necesitaba destruir. El enemigo lo que necesita siempre es destruir tu nombre. Le gusta destruir tu nombre. Le gusta destruir tu identidad. ¿Aló? Y necesitamos entender esto. Al enemigo solo le basta quitar el poder a tu nombre, a lo que estás diseñada o para lo que estás diseñada. Pero el cielo no te llama por tu condición, se lo repito, te llama por tu diseño. En el hebreo la palabra sen significa nombre, reputación, identidad. Entonces, iglesia, cuando Dios cambia el sen, cambia el futuro. Por ejemplo, Abraham se convirtió en Abraham. Jacob se convirtió en Israel. En otras palabras, el cambio de identidad precede el cambio de temporada. Bartimeo decidió dejar de llamarse ciego antes de ver, y aquí está la revelación. Mientras sigas defendiendo el manto de limitación, seguirás sentado junto al camino, pero cuando renuncias a la identidad de víctima, aunque todavía no veas completamente, ya no eres el mismo. ¿Por qué? Porque la liberación comienza en el momento en que dejas de decir esto es lo que soy y empiezas a declarar esto es lo que Dios dice que soy. Amén. Y no sé si trajeron a la bebé,
¿Sí está por ahí? Ok. Y el Señor me decía, ¿qué nombre le van a poner? Y yo no creo que esta prédica sea casualidad en este día que yo esté predicando sobre el nombre y traigan a una niña a presentarla al altar. Porque van a tener que escoger el nombre. ¿Dónde está la abuela o alguien que me escucha aquí? Van a tener que escoger el nombre de la niña según lo que Dios dice. Yo no le voy a decir cuál es el nombre de la niña. ¿Me entiende? ¿Ya la registraron? Pero van a tener que escogerle el nombre porque ese es el sello de esa niña, para que ella no repita nada de sus generaciones anteriores. Y usted y la mamá van a ser responsables de que ella crezca con la identidad de ese nombre. ¿Aló? Escuchen, no es normal, no es casualidad que estemos soltando esta prédica. Amén. Así que siéntese y escuche lo que está sucediendo. Amén. Escojan muy bien el nombre, iglesia. No me le vayan a poner nombres raros. Y cuando eso ocurre, iglesia, el manto de tinieblas pierde poder. La mentira pierde la fuerza y la honra comienza a restaurarse. ¿Aló? Hoy no he predicado un milagro, ya voy terminando, iglesia. He predicado sobre una transición. La historia en el Evangelio de Marcos no termina con un ciego viendo. Y si una persona ha leído eso, no entendió nada. Ay, sí, el milagro de Bartimeo. No, 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 no. No, 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 no. El Evangelio de Marcos no habla de un ciego. No está hablando de un hombre que dejó de ser ciego. La historia en el Evangelio de Marcos no está hablando de ese ciego que comenzó a ver. La historia termina con un hombre siguiendo a Jesús por el camino. Eso dice la escritura. Vaya, lea lo que dice. Y tan pronto vio, lo siguió por el camino. O sea que el Evangelio no me está hablando de alguien que recuperó su vista. Me está diciendo que fue alguien que comenzó a caminar en el camino de Jesús. ¿Aló? Así termina la historia del hombre de Bartimeo siguiendo a Jesús por el camino. Y ese es verdaderamente el milagro. El milagro no era que viera. Hay gente que ha recibido milagro en una congregación y se ha ido y se perdió. ¿Aló? Ese es el verdadero milagro. ¿Por qué? Porque muchos quieren ver, pero pocos quieren seguir. Bartimeo no solo recuperó la vista, recuperó el camino. Y ese es el milagro más grande, que alguien recupere el camino. A mí me tiene sin cuidado que alguien haga la oración de fe. A mí me tiene sin cuidado que alguien se siente ahí. A mí realmente me impacta es ver a ese caminando por el camino de Jesús. Eso es lo que a mí me impacta. ¿Aló? Bartimeo no solo recuperó la vista, recuperó el camino. ¿Aló? Y aquí está el punto que cierra todo esto. Él dejó de estar junto al camino para caminar en el camino. Él dejó de estar en el camino para caminar en el camino. ¿Cuántos de ustedes van a dejar de estar en el camino para caminar en el camino? Yo digo, Señor, yo quiero estar en el camino y quiero caminar en el camino. Yo no quiero estar al lado. Yo no quiero ser un espectador. Yo no quiero ser alguien que caliente una silla. Yo quiero ser el que vuelve al camino. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la honra que su nombre anunciaba como Bartimeo finalmente se manifestó en su experiencia. ¿Aló? Nosotros a los dos hijos les escogimos, eso duramos orando y pidiéndole al Señor. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo tiene que ser su sello? Y hoy el Espíritu Santo, iglesia, está diciendo la misma o está haciendo la misma pregunta que hizo Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? ¿Cuántos están despiertos en esta mañana? De calor, el fuego del Espíritu de Dios.
¿Cuántos? ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Pero para que Dios haga algo por ti, lo primero que tienes que hacer es tirar tu manto y correr hacia Él. ¿Aló? Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy. Está haciendo la misma pregunta que hizo Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero antes de responder, amada iglesia, hay algo que debe ocurrir colectivamente. No podemos orar por restauración mientras abrazamos el manto de la limitación. No podemos pedir visión mientras defendemos la identidad de víctima. No podemos clamar por la honra mientras seguimos sentados en el polvo emocional. Hoy no es solo un día de oración, es un día de decisión. Amén, iglesia. Así que yo quiero que usted entienda lo que vamos a hacer. ¿Cuántos trajeron la tela? Sáquenme la tela rápidamente. Espíritu Santo de Dios, dale un poquito de sonido. Voy a comenzar a ministrar. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Si usted no trajo el manto, lo va a hacer proféticamente. Si no hay un manto, coja un velo de esos que está allá, pero no se quede. Espíritu Santo de Dios, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. ¿Esto es mío? ¿Sí? Alabado sea tu nombre, Espíritu Santo de Dios, glorificado sea tu nombre. ¿Cuántos tienen su manto ahí? Oh Espíritu Santo, así que yo quiero, amada iglesia, que usted ahí donde está, saque ese manto. Eso va a representar proféticamente algo. Yo quiero que usted no se deje robar este tiempo. Yo quiero que usted en esta mañana no se deje robar este momento. Yo quiero que usted en esta mañana entienda que no estamos haciendo algo por hacerlo, por mantenerlos entretenidos, por el show. Yo no vengo a montar shows acá. Yo no vengo a hablar de show. Yo vengo a soltar una palabra. Yo vengo a hacer lo que el cielo me mandó a hacer. Así que yo hago lo que tengo que hacer. Así que iglesia, usted tiene que meterse en el mismo mover. Usted no tiene que esperar que lo inviten. Usted tiene que discernir el movimiento. Usted tiene que entender qué es lo que está pasando en esta mañana. Usted tiene que entender qué está pasando en esta mañana. Usted tiene que entender eso, iglesia. Así que quiero que coloque y se pare y se ponga sobre sus pies proféticamente. Y colóquese la tela en sus hombros. Tiene que escuchar la indicación. Así que cierre sus ojos. Deje de prestarle atención al demás ahí. Cierre sus ojos. Es su oportunidad. Viene un rompimiento. Ya hay un rompimiento. Los ángeles nos prepararon esta semana. Hay un ambiente preparado. Hay un momento específico. Tenemos que ser como Bartimeo. Ese hombre ciego vio lo que otros no vieron aún teniendo vista. Ese hombre ciego discernió lo que otros no discernieron. Ese hombre se levantó y tiró su manto. Ese hombre mandó al carajo lo que le daba la comida. Ese hombre mandó al carajo lo que le representaba que no lo metieran a la cárcel. Ese hombre botó todo lo que le podía dar abrigo en la noche. ¿Por qué? Porque dijo, si voy a la luz, si voy al Cristo, nada de esto me hará falta, porque estos son algarrobas. Él entendió que ese manto lo mantenía comiendo algarrobas, lo mantenía limosneando, lo mantenía en la depresión, lo mantenía en la ceguera. Así que yo lo invito a usted que proféticamente se coloque ese manto ahí en sus hombros y usted cierre sus ojos, porque en el momento que usted abra sus ojos va a haber un acto de rompimiento, va a haber un acto donde el Señor hará cosas extraordinarias, pero esto es con una fe agresiva, iglesia. Usted no puede esperar que yo lo motive. Usted no puede esperar que yo lo invite en su fe. Usted tiene que entender, amada iglesia. Así que ahí colocado sobre sus pies, colóquese ese manto ahí, ahí tenga ese manto sobre su espalda. Colóquese ahí esa tela, lo que haya traído sobre sus hombros, que va a representar ese manto en esta mañana. Cierra ahí sus ojos por un momento y quiero que comience a identificar, iglesia, comience a identificar
en silencio cuál ha sido ese manto que han estado cargando. Tal vez ese manto ha sido la depresión, el fracaso, la orfandad, la vergüenza, la culpa, el temor, la pobreza mental. Tal vez sea el conformismo, tal vez sea la deshonra, tal vez sean heridas no sanadas, tal vez sea la murmuración, tal vez sea la rabia, tal vez sea la frustración. No sé qué manto estás cargando. No sé qué manto has aceptado como normatividad. Pero hoy es el día donde el Señor nos dice que hagamos lo que hizo Bartimeo. Ahora quiero que con su mano tome ese manto, iglesia. Tome ahí con su mano ese manto y comience a pensar sobre ese manto. Comience a entender qué es lo que va a pasar espiritualmente. Póngase el manto sobre su hombro. No se lo quite todavía. Deje su manto ahí y entienda que lo que va a venir es un rompimiento, iglesia. Arriba Sondoroboku. Toda mi gente orando, apoyándome en oración. Mientras yo estoy guerreando aquí, el otro está allá. La intercesora está en oración, en intercesión, está orando en lenguas. Espíritu Santo. Y quiero que ahí, hermana y hermano que están esta mañana, tome ese manto y comience a retirarlo de sus hombros. Y quiero que ahora lo lance al suelo. Quíteselo ahora mismo y láncelo al suelo. Póngalo con determinación. Comience a ir ahí donde usted está, a decir: yo renuncio, diga: yo renuncio a este manto de oscuridad, de limitación. Yo renuncio. No tiene que repetir las palabras que estaba pensando, si es depresión, si es mentira. Diga: yo renuncio a este manto de depresión. Yo renuncio a este manto de limitación. Y mientras estamos haciendo esto todos juntos, iglesia, estamos haciendo una declaración legal en el mundo espiritual, porque el cuerpo está sellando lo que el espíritu está decretando en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo decreto que el manto que fue arrojado hoy al piso, al suelo, se vuelve y nunca va a volver a levantarse. No se vuelve a recoger, Señor. Yo lo profetizo sobre cada uno de ellos, Señor. Yo decreto, establezco esta palabra: el manto que fue arrojado hoy no se vuelve a recoger. Amada iglesia, repita esta oración conmigo: Señor Jesús, el manto que hoy retiré de mis hombros y lo tiré, lo arrojé hoy al suelo, nunca más lo volveré a recoger, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siga con sus ojos cerrados, iglesia. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy como hijos de honra renunciamos a toda identidad falsa. Renunciamos al lenguaje que nos limitó. Renunciamos a la etiqueta que nos redujo, Señor. Renunciamos a la mentalidad que nos sentó junto al camino, Señor. Hoy declaramos que no somos lo que nos pasó. No somos lo que nos hicieron. No somos lo que el sistema dijo. No somos el diagnóstico de la medicina. No somos la estadística. Somos hijos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rompo ahora mismo todo derecho legal que el enemigo, Señor, tiene. Rompo todo derecho legal que el antiguo manto de oscuridad tenía sobre esta congregación, Señor. Si ellos venían arrastrando mantos de otras congregaciones, si ellos venían arrastrando mantos de otros lugares, Padre Santo, si ellos venían arrastrando con oraciones imprecatorias y contrarias que fueron puestas como un manto, Señor, en esta mañana, Señor, yo declaro, Señor, con derecho, Padre Santo, con el poder de la sangre de Cristo, rompo ahora mismo todos esos derechos legales, Señor, que están representados por ese manto de oscuridad que estaba sobre esta congregación, en cada uno de mis hermanos. Yo rompo el manto de la depresión, Señor, ahora mismo. Rompo el manto del fracaso
fracaso repetitivo, Señor, de ciclos repetitivos, Padre Santo. Rompo con el manto generacional, Señor. Rompo en el nombre de Cristo y por el poder de la sangre con todo manto de vergüenza, Señor. Rompo con el manto de estar estériles, Padre Santo, espiritualmente. Rompo con el manto generacional. Rompo con el manto de vergüenza. Rompo con el manto de orfandad espiritual. Rompo con el manto de limitación financiera, Padre Santo. Rompo con el manto del miedo al futuro, Señor. Pero viene a mi espíritu esta palabra, Señor. Yo rompo el manto que fue puesto por abuso. Ahora mismo, Señor, bien sea hombre o mujer, Padre Santo, ahora quito, Señor. Yo puedo sentir en mi espíritu, Padre Santo, que había un manto, Señor, de oscuridad puesto. Ese manto era un manto, Padre Santo, porque esa persona fue abusada, Padre Santo. Ahora mismo, Padre Santo, yo rompo con ese manto, Padre Santo. Rompo con ese manto, rompo con ese manto. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro que el polvo ya no es su asiento, Padre Santo, para esta casa, ni para cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro que en el borde del camino ya no es su lugar, Padre Santo. Declaro que la honra comienza a manifestarse, Señor. Señor, así como te detuviste por Bartimeo, detente hoy en medio de nosotros. Abre los ojos espirituales del pueblo, Señor. Restaura la identidad, devuelve la dignidad, activa el propósito eterno, Padre Santo. Hoy, Señor, dejamos de estar junto al camino como congregación. Hoy comenzamos en el camino. Hoy, Señor, caminamos en el camino, y lo que fue arrojado queda atrás, Padre Santo, queda atrás. Así que usted coja y ponga ese manto bajo sus pies y píselo ahora mismo y diga: ahora mismo me limpio el polvo de mis pies, me limpio el polvo, me limpio lo que me haya dejado, todo residuo de ese manto, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, yo puedo ver en mi espíritu, Padre Santo, ahora mismo que esos mantos viejos, esa ropa que se doblaba con polillas, Padre Santo, está siendo sacada de esos armarios espirituales. Y yo puedo declarar, Señor, puedo ver en mi espíritu cómo viene ahora mismo, Padre Santo, ropa nueva, Señor, vestidos nuevos, vestidos limpios, vestidos nuevos, Señor, zapatos nuevos, Señor, ropa nueva, Padre Santo. Se quita el manto de la pobreza, se le quita el manto de estar cosiendo y recosiendo las cosas, Padre Santo. Se quita ese manto, Señor, que fue heredado por nuestros antepasados, de estar remendando. Ahora mismo yo puedo ver en mi espíritu cómo hay un closet espiritual, y yo quiero que usted entre en esa misma visión y entienda que se está sacando todo ese manto, se está sacando toda esa ropa vieja, se está sacando toda esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de estar reciclando todo. Hay cosas que se reciclan que no tienen ya servicio, pero ahora mismo, Señor, se quita ese manto de pobreza, ese manto de pobreza ahora mismo. Espíritu Santo de Dios, lo alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Hoy caminamos en el camino, Señor, y lo que fue arrojado queda atrás definitivamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos, Padre Santo. Se suelta ahora mismo un espíritu, se suelta ahora mismo el espíritu de la restauración, Señor. El espíritu, Señor, tu Espíritu Santo está sobre nosotros. Espíritu Santo está en medio de nosotros. Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, restaura los corazones. Espíritu Santo, trae luz, Espíritu Santo. Ahora mismo que descienda tu presencia, que descienda tu amor. Ahora mismo, Señor, donde habían heridas, Padre Santo, sean esas heridas cerradas con tu amor, Señor. Ahora mismo, Señor. Ahí donde usted está mentalmente, diga: Señor, yo me arrepiento por haber deshonrado en mi casa, Señor. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Mi pecado está delante de mí, Señor. ¿Cómo lo podría yo ocultar, Señor? Te pido perdón. Ahí donde usted está, dígale: Señor, si yo sembré deshonra, Señor, con mis palabras, Señor, te pido que me perdones, Señor. Me quito de ese manto, me retiro de ese manto. No quiero estar bajo ese manto de limitación ahora mismo, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora usted mismo se va a sentar ahí donde usted está. Y a la voz de tres yo le voy a decir, abra sus ojos. Si lo puede hacer, hágalo ahí cerradito sus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Oh, riba sandara bacaya. Mamía solo bobo boa senda la vaquita ramaconda ramase. Mía no asondoro bocuta ramasá. Padre, ahora mismo, Señor, yo declaro, Padre Santo, que así como Bartimeo, Padre Santo, después de que soltó el manto, después de que pegó un salto con energía, Padre Santo, después de que cogió ese manto de sus hombros y lo tiró lejos en medio de la multitud, Padre Santo, ahora mismo, Señor, me enseñas, Padre Santo, que cuando Bartimeo hizo esto, Señor, él recuperó la vista, Señor. Así que ahora mismo, Padre Santo, yo declaro que proféticamente, Señor, ahora tu pueblo abre a la voz de tres, Señor, sus ojos, Padre Santo. Y sus ojos, Padre Santo, serán abiertos de una manera sobrenatural, Padre Santo. Ellos verán, Padre Santo, tú les traerás conciencia de pecado, los dejarás ver más claramente, Padre Santo, lo que tienen que seguir rompiendo, Padre Santo, porque el pueblo permanentemente necesita liberación, Padre Santo. Así que declaramos a la voz de uno, a la voz de dos y a la voz de tres: abre tus ojos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toda ceguera espiritual se fue. Y cuando se fue la ceguera, Señor, yo declaro que ninguno de los que están aquí conectados por medio de las redes sociales y todos los que estamos aquí, Padre Santo, se volverán al lado del camino, sino que caminan por el camino. Declaro esta palabra, yo la profetizo, Padre Santo. Y caminarán, Señor, por el camino que tú les has marcado, y no se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, porque bajo tu palabra están, Señor, bajo tu protección están, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Vamos a compartir todos juntos la Santa Cena. Mientras usted está ahí, iglesia, conectado, vaya ya a su casa y también comience a compartir la Santa Cena con nosotros. Y mientras usted está ahí, ore, dígale al Señor: gracias, Señor, por ese rompimiento, Señor. Gracias, Señor, por ese rompimiento. Gracias por ese rompimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo siento orar de esta manera, Señor. Yo siento soltar la palabra, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, mientras reparten ahí, usted siga en el Espíritu. Oh, Espíritu Santo de Dios, alabado es tu nombre. Padre, ahora mismo yo declaro, Señor, que este tiempo es un tiempo poderoso, Señor. Todo manto fue quitado, Padre Santo. Aún los mantos que fueron puestos por ligarse a otras almas sentimentalmente, Señor. Yo declaro esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Vamos a tener otro tiempo de liberación. Y ese tiempo de liberación, escuche, pueblo de Dios, me dice el Señor, será una asamblea para romper y desligarse espiritualmente de las almas a las cuales estén unidos en su pasado. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Todos teniendo la cena ahí, vamos a cerrar ahí, vamos a estar aquí cerrando este tiempo, Padre, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Damos gracias, Señor, por este tiempo y por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Establecemos este tiempo profético, Señor. Establecemos tu palabra y declaramos lo que dice Juan 6:56. Todo el que come y bebe de tu sangre y come de tu carne se hace uno contigo, Señor. Nos colocamos bajo esa palabra y bajo ese pacto, Señor. Tú eres el que pacta con nosotros y ese pacto es legítimo para nosotros. Ese es el nuevo pacto, Señor. Y estamos bajo ese pacto, Señor. Así que comemos, Señor, dignamente de tu carne, pidiéndote perdón, Señor. Y por darnos la oportunidad de haber arrojado ese manto para nunca más recogerlo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Coman de la carne.
Asimismo, Señor, declaramos que esta es tu sangre, Señor, y decretamos, Señor, que así se hará conforme a tu voluntad. Juan 6:56. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Uno contigo, Señor. Es necesario que yo siga menguando y muriendo para que tú vivas y crezcas. Y de esta manera crecerás en mí, Señor. Menos de mí y más de ti, Señor Jesús. Beban de la sangre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos en esta mañana hacerlo. Gracias porque solamente somos tus siervos, Señor, que hacemos lo que tenemos que hacer, Señor. Yo prediqué, Señor, solté y hice lo que pusiste en mi espíritu. Así que yo puedo declarar, hecho está, Señor, lo que me enviaste a hacer, Señor. La multiplicación y el crecimiento solo es tuyo, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dele un fuerte aplauso, apláudale, dele un fuerte aplauso. Ese aplauso no es para mí. Si va a aplaudir al Señor, apláudale al Señor. Para todos los que están ahí conectados, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero haya sido de mucha bendición este tiempo. Y queremos bendecirlos desde aquí y declarar una semana de cielos abiertos. Recuerde, denle un me gusta a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Y si quiere dar patrocinar este ministerio, quiere ofrendar sobre este ministerio, está dentro de Colombia, ahí le aparecen los números de pantalla de las cuentas Nequi 310 y 320. Si está fuera del país, lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp al más 57 o al 320 más 57 320 más 57 310. Amén. Así que los bendigo a todos ustedes. Shalom, shalom.